En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gozamos la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Continuando con esta serie de videos de información y de adoctrinamiento, ya vimos sobre la bula Quo Primum Tempore, que es la base y el fundamento de la defensa de la fe enarbolada por los grupos tradicionalistas. Una bula con peso de ex cátedra y de infalibilidad pontificia, que no puede ser cambiada por nadie bajo ninguna circunstancia y razón, y con validez y permanencia para siempre. En esto nos apoyamos y nos confiamos para saber que quienes verdaderamente saben y conocen de este asunto no pueden temer ni desconfiar las excomuniones o las aparentes censuras que el Vaticano o los obispos locales a nivel internacional quieren imponer inválidamente sobre todos aquellos feligreses que verdaderamente tratan de salvar su alma y de conservar la fe verdadera. La bula claramente nos apoya y no podemos ser ni excomulgados ni sancionados en ninguna forma por decidir permanecer fieles a la doctrina de 20 siglos, a la misa que llevó a la santificación de muchísimas almas, y muchas de ellas reconocidas por la Iglesia con los estrictos exámenes de santidad de aquellos tiempos para ser elevados al honor de los altares. Ahora voy a tratar de irme un poquito más profundo, pero al mismo tiempo mucho más simple. No solamente la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los pontífices, la enseñanza de los pontífices a lo largo de la historia, en especial Pío IX, Pío X, León XIII, el Papa Pío XII, Pío XI, todos estos papas que les ha tocado en suerte estar en el encendido de esta crisis mundial de fe que está haciendo emigrar a tanta gente de la Iglesia Católica para irse a buscar otros grupos que no son la verdad de Cristo, aunque así lo aparenten. La Iglesia también puede demostrar la verdad de la doctrina, la antigüedad de la doctrina y la continuidad de la doctrina y la no rompibilidad de la doctrina y de la enseñanza a lo largo de 20 siglos a través de la doctrina de los santos, muchos de ellos místicos de alto nivel, seres que alcanzaron niveles espirituales y de experiencia mística tan altos que se ve una coherencia y una continuidad de doctrina y experiencia mística encadenada, aunque estos santos están separados por el tiempo en la tierra, o sea, muchos por muchísimos años entre uno y otros inclusive, aún siendo contemporáneos, por distancias en las cuales era imposible que se conocieran personalmente, y que sus experiencias místicas y su enseñanza o su transmisión de doctrina es tan coherente, tan armoniosa, tan continua,
tan firme, tan dependiente y apegada a la tradición verdadera de la Iglesia, que irrefutablemente no se puede negar que esta doctrina sea verdadera. Se llama la doctrina de los santos. Hoy voy a basar esta plática sobre el comentario a las profecías de San Nilo. San Nilo, abad y fundador del monasterio de Grottaferrata en Italia, en el siglo V, fíjense, en el siglo V, 400 y pico de años después de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. En Calabrés, versado en todas las ciencias, enviudó, conoció la vida humana, conoció la vida marital, después enviudó, se encerró a hacer oración y penitencia, se le unieron muchos discípulos y levantó un monasterio famoso. Murió a los 95 años. En su biblioteca encontraron numerosos escritos espirituales y la famosa profecía San Nilo el ermitaño acerca de los tiempos del anticristo. Una de las características principales de muchos de los místicos de alto nivel, de alta envergadura espiritual, es que reconociendo algo que yo he estado repitiendo machaconamente a lo largo de las homilías dominicales que transmito por el Facebook, en el canal de la Virgen, el de que todo hombre que quiera puede aspirar a estados místicos, que no tiene necesidad de andar buscando gurúes y maestros de otras enseñanzas falsas y aún diabólicas, ni hindúes, ni de ese tipo de naturaleza esotérica o mágica o así, demoníaca, porque realmente dentro de la Iglesia hay una gran accesibilidad a los estados místicos si la persona reúne las condiciones y las prácticas y la entrega y la devoción para el proceso. Que Dios es el que elige a quienes les va a dar altos estados místicos, eso no se duda, todo es por gracia. Pero esa gracia está disponible para todo aquel que se disponga, que se prepare, que realice realmente a plenitud los pasos que se tiene que realizar para hacerse acreedores a esa gracia. No en aras de un privilegio y una elección de soberbia y vanidad para ser alguien famoso dentro de la Iglesia, sino para convertirse en un instrumento verdadero de Dios, para transmitir luz y revelar luz a nuestros hermanos, para ser un instrumento de predicación y un testimonio de Jesús dentro de la misma Iglesia y ante el mundo. Tal es el caso de todos estos místicos, como Cata de Siena, como Catalina Emery, como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Buenaventura, San Vicente Ferrer, Hildegarda von Bingen y otros y otras muchísimas de las cuales no voy a nombrar ahora. Este hombre, lo asombroso es que van a ustedes a escuchar lo que él profetiza, lo que él dejó escrito, aparte de sus escritos místicos, porque no había, en aquellos tiempos no había escritos o documentos donde por los que buscaban esos estados pudieran apoyarse. No sabían qué hacer, cómo actuar, cómo resolver cuando se presentaban esos estados de experiencia interior, a veces con profundas crisis transformadoras y santificadoras. Por eso, desde la antigüedad, la tradición es antes que la escritura. La tradición surge en el Antiguo Testamento con Adán, que transmite a Eva y a sus hijos
la enseñanza espiritual de Dios, lo que recordaban del paraíso terrenal. Y esta tradición se transmitía de padres a hijos, de maestros a discípulos. Cuando esto empezó a perderse fue cuando el mismo eterno Dios decidió que para que no se perdiera la enseñanza, Él le vuelve a revelar a Moisés con toda claridad el significado de las historias que pasaban de boca a oído vía tradición, y es con Moisés donde se inician las escrituras. La tradición, por tanto, es anterior, fundamento y sostén de las mismas escrituras. La tradición es la que explica las escrituras, y esto lo saben los judíos, y esto lo sabe la iglesia, y esto lo saben los cristianos. Los grupos protestantes han renegado, han renunciado a la tradición y se han dedicado a interpretar los textos, aparentemente desde los mismos textos, llamando la doctrina de la sola escritura, pero eso no es así. San Pedro también. ¿Por qué han renegado? ¿Mande? ¿Por qué han renegado? ¿La conocieron o no la conocieron? Es que cuando tú conoces la tradición, hay exigencia. Te vas a dar, no hay exigencia, pero te vas a dar cuenta que la misa viene desde antiguo. Que el concepto de la misa era recibir el cuerpo y la sangre de Cristo vivo en el Santísimo Sacramento. Aunque ciertamente, por ejemplo, las hostias se inventaron hasta 1100 aproximadamente. Y eso solo por facilitar el dar el Santísimo Sacramento al pueblo. Pero en las iglesias ortodoxas, y lo mismo que en las latinas, se usaba pan. Pero te imaginas para darle de comulgar en una misa a 4000, ¿no? Entonces, hay cosas que se tuvieron que hacer para hacer más funcional el ministerio y el sacramento, y accesible a la gente. Pero ¿cómo se sabía cómo se tenía que preparar la misa? ¿Cómo se hacía la misa? ¿Cómo se hacían las cosas? No había libros. Todo era por tradición. Se iban pasando. Los obispos tenían que aprenderse de memoria las fórmulas de la misa. De palabra oída, ¿no? Y por lo tanto, cuando ordenaban nuevos sacerdotes, les transmitían de palabra oída. A ver, ibas a preguntar algo. Platicábamos el día de ayer que la misa ya estaba consumada en su totalidad aproximadamente en el año 100. En el año 100, el alma de la misa, la estructura esencial del santo servicio de la misa, ya estaba, bueno, desde los apóstoles, pero ya completamente desarrollada y ya estructurada en la medida en que la iglesia fue más libre de actuar debido a que las persecuciones empezaron a cesar. Fue para el año 100 aproximadamente. Pero, por ejemplo, con lo del cambio de la hostia, que dice que se inventó alrededor del año 1100, entonces, en ese sentido, para volver más funcional la tradición, no cambiar la tradición, sino volverla más funcional, sí se puede ajustar en ese sentido, sí, a la necesidad. Sí, porque lo que Jesús usó en la institución de la Eucaristía fue panásimo. ¿Qué es panásimo? Sí. Harina revuelta con agua, un poquito de sal o un poquito de azúcar. El azúcar no quita, pero entre los judíos era con sal. Entonces, harina, como cuando vas a hacer un hot cake, es harina con sal, con agua, cocido. Solo que antes de que se inventaran las hostias eran panes. De ahí se partían. Más gruesos. Panes gruesos, se usaban panes gruesos. Como de los baguettes. Entonces, como un pan, como si fuera un hot cake, nomás que de harina, sin levadura. No se hinchaba, solamente se cocía. O como un sope, pero grande, ¿verdad? Sí, como un sope o como una gorda de trigo, pero sin... Como una gorda de trigo, pero sin levadura. Y entonces, ¿qué es una hostia? Un pan sin levadura, pero tan delgado que se pueden hacer muchísimas, ocupan menos lugar y son más funcionales a la hora de dar. Pero en esencia es lo mismo. Pero en esencia, lo tradicional es que sea panásimo. ¿Sí? Tendría que ser el sagrario muy grande, ¿verdad? Sí, no. Panes.
No se puede, en las iglesias orientales, después de que dan la comunión, tienen un lugar donde guardan los santos dones. Y son espacios muy grandes porque a veces guardan copones hasta de este tamaño, que ya tienen el pan consagrado con el vino, mezclado con el vino. Y pues no es tan práctico, y desde el punto de vista de evitar profanaciones o que caiga al suelo algún pedazo de pan consagrado, pues mejor así. Pero en realidad la estructura espiritual de la misa ya estaba constituida para el año 100. Después recibió adiciones, pero sin salirse de la estructura. Solamente ajustándose a las necesidades de la misma. Solamente ajustándose, sí. Enriqueciendo o desdoblando el dogma, pero sin faltar a la tradición. ¿Sí? Inclusive después de Moisés en el monte Sinai, cuando él recibe la ley y escribe la Torá, Moisés enseñó el significado de la Torá a los sacerdotes, no había papeles. Lo único que se copiaba era la Torá, se copiaban los 5 libros, se iban copiando de generación en generación. Pero la explicación y el significado de los textos pasaba de boca a oído. Y esa fue la misma costumbre que mantuvo nuestro Señor Jesucristo en la transmisión oral del Evangelio. Jesús nunca les dijo, vayan y escriban. Y a veces en los Evangelios, o inclusive en las cartas de San Pablo y de los otros apóstoles, lo que a los ojos de muchos aparecen carencias, limitaciones y deficiencias, no eran tales, sino se escribió de esa manera porque se sabía con plena certeza que la transmisión de la enseñanza era de boca a oído. Por ejemplo, no vas a ver en los textos del Evangelio ningún texto donde Jesús hable explícitamente sobre el asunto de la homosexualidad y estas cosas perversas que se viven en estos tiempos. Que están de moda. Bueno, siempre han estado, pero ahora están Más descaradamente, más ¿no? descaradamente. Pero Jesús predicaba con la conciencia de que por tradición, respecto a esos asuntos, los guías del pueblo de Israel transmitían la enseñanza. Entonces eran temas que no eran tratados como ahora, ¿no? Desvergonzadamente. Sí. Sino que se trataban con mucha seriedad. Probablemente en el tiempo de Jesús y antes, los rabinos trataban estos temas de una manera muy, muy propia y muy respetuosa y muy seria dentro de las prédicas en la sinagoga. Y Jesús no hizo esa excepción. Jesús cuando hablaba claramente, por ejemplo, cuando le preguntan sobre el matrimonio, da a entender claramente que no hay otra vía de sexualidad ante Dios más que el matrimonio, y que no es lícito tener sexo antes del matrimonio o con personas ajenas a tu verdadera esposa. Pero Jesús daba por sentado que en el pueblo de Israel se predicaba eso, ¿no? Después vamos a ver que San Pablo sí hablaba de esto. San Pablo sí se vio obligado a hablar de estos temas porque predicaba a los griegos, donde sí existía la pederastía, la homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso en algunas de sus cartas, San Pablo dice, no os comportéis como los paganos. Ya os convertisteis, ya dejasteis las costumbres paganas. Y cuando San Pablo hablaba de eso, hablaba de todo lo que eran las costumbres paganas, en relación a moral, a sexo, a matrimonio, a comidas, a todo, a comportamiento. Eso se daba por sentado. ¿Sí? La prueba es que hasta ahora, con las desviaciones de Pablo VI para acá, es cuando se ha ido incrementando dentro del clero el darle puerta abierta a todas estas cosas, y hasta con un permiso de bendición, de una bendición que dicen que no es unión matrimonial, pero que da
paso a un malentendido de eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque dice el dicho mexicano que tanto peque el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, si vienen dos personas del mismo género que intuyo o sé, se percibe su comportamiento no correcto, los voy a bendecir. ¿Cómo los voy a bendecir? ¿Cómo va a llegarles una bendición si sus almas están bloqueadas por una acción contraria al plan divino? ¿Cómo puedo bendecir algo que está contrario al plan divino? Es como quererle echar loción y perfume y desodorante a un cadáver que se va a podrir en la sepultura. No tiene caso. No tiene caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a leer la profecía de San Nilo, porque todo esto tiene que ver precisamente con la misa como el centro de la defensa de nuestra fe. He aquí algunos pasajes de San Nilo, lo que él escribió. Empezamos. Hacia la mitad del siglo XX la gente será muy distinta y a medida que se aproxime la llegada del anticristo, la perversidad irá creciendo. Perversidad como palabra genérica de todo lo que es perversidad y distorsión de la verdadera doctrina y enseñanza y costumbres. Prosigo. Los deseos y las pasiones carnales crecerán. Está sucediendo. El deshonor y la ilegalidad se fortalecerán. Está sucediendo. El mundo será irreconocible por la maldad. La apariencia de las personas cambiará hasta el punto de que será casi imposible reconocer a veces entre los hombres y las mujeres por la forma desvergonzada de vestir y los estilos provocativos del cabello. Hasta aquí San Nilo en esta parte, porque quiero comentar que San Vicente Ferrer también en algunos de sus escritos que dejó dice que vamos a conocer los tiempos del advenimiento del anticristo cuando los hombres no se distingan de las mujeres por la forma desvergonzada del vestido y de los cabellos. Eso lo dice también San Vicente Ferrer y muchos santos, entre ellos Santa Teresa de Jesús. También hay otras profecías que llaman las profecías de Santa Teresa de Jesús. ¿Algo nuevo en la iglesia? No, en el libro del Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 dice claramente: no se vestirá el hombre con ropas de mujer o como mujer, ni la mujer con ropas de hombre como hombre, porque quienes hacen esto son abominables a los ojos de Dios. Palabras de la Torá. Palabras entregadas por Dios en el monte Sinai a Moisés como ley de vida para el pueblo de Israel, y dijo Dios que esas enseñanzas iban a permanecer de generación en generación y que nadie podía cambiarlas. También dice: no se ayuntará hombre como hombre, como se une el hombre con la mujer, porque quien hace eso se vuelve abominable a los ojos de Dios. Y lo mismo lo dice de dos mujeres, y lo mismo prohíbe el ayuntarse con animales como el hombre se ayunta con la mujer. Todo esto está en el Antiguo Testamento, nada nuevo es. Por lo tanto, Jesús nuestro Señor, al predicar sobre estos temas, se daba por sentado que si Él no venía a abrogar la ley de Dios, o sea, no venía a abrogar la Torá ni los profetas, ni a Moisés ni los profetas, sino a cumplir. Por obvio entendimiento, sabemos que Jesús sabía que esas enseñanzas eran perfectas, porque su Padre así Él las había entregado. Y Él lo único que hacía con su evangelización era corroborar lo que el Padre Celestial había entregado al pueblo a través de Moisés. Y lo único que Jesús hizo fue tratar de quitar las añadiduras y las distorsiones que los mismos rabinos hicieron de la misma ley. Por ejemplo, cuando Jesús, nuestro Señor, es consultado sobre
¿Es lícito al hombre dejar a la mujer por cualquier causa? Jesús les contesta: a causa de vuestra dureza de corazón y de vuestra raciedad, Moisés accedió a dar el libelo de repudio, accedió a hacer ese como documento de divorcio. Pero al principio no fue así, lo dice Jesús. Porque al principio está escrito, se dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará con su mujer, y los dos serán un solo cuerpo, una sola carne y un solo espíritu. Y Jesús corroborará: por lo tanto, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Estas son palabras claras en las cuales no se necesita ninguna alusión a los asuntos de las disforias sexuales actuales, porque es tan claro el Evangelio que se da por sentado cómo se debe de entender lo otro. Si nuestro mismo Señor Jesucristo da como opción única, viable y verdadera el matrimonio, ¿qué más se le tiene que añadir? Bueno, entonces vemos que hay otros santos que también hablaron sobre el asunto de que no ha de vestirse el hombre como la mujer, ni la mujer como el hombre, porque es abominable. Pero aquí San Nilo nos da esto como una señal de los tiempos del anticristo. La apariencia de las personas cambiará hasta el punto de que casi será imposible reconocer a veces entre los hombres y las mujeres por la forma desvergonzada de vestir y los estilos provocativos del cabello. Esclavos de las costumbres imperantes de ese tiempo, o sea, serán despectivos, indiferentes y autosuficientes. ¿Qué quiere decir? Que la gente dice ahora: no necesitamos guías, no necesitamos a Dios, no necesitamos la iglesia, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos nada, porque somos autosuficientes. Prosigo con las palabras de San Nilo: serán despectivos, indiferentes y autosuficientes, y no pocas veces se comportarán como bestias salvajes por las tentaciones del anticristo. Ahora hasta la forma de matar es bestial. Sí. Hasta como raza destrozamos a otros semejantes con una furia que ni siquiera en los animales se ve. Hacemos cosas desde la sexualidad depravada, cosas que ni en los peores animales se ve. En todas las situaciones de la vida, la humanidad actual, hacemos cosas que ni siquiera los animales más violentos, que no tienen conciencia, lo hacen. No pocas veces se comportarán como bestias salvajes por las tentaciones del anticristo. Se perderá el debido respeto a los ancianos, esto ya lo vemos. Sí. Y a los progenitores, nadie respeta a los padres. Y también una generación de padres alcahuetes, agachones, permisivos, consentidores, que con tal de no malquistarse con los hijos, les permiten que hagan lo que les dé la gana, y no los reprenden, y no los corrigen, y no les hablan. Y sobre todo, si no lo han hecho de niños, pues de grandes, ya desbocado el caballo, ¿cómo lo paras? ¿No? Así es. Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. El verdadero amor desaparecerá de la mayoría. El verdadero amor, que es con respeto, conforme a la ley divina, el verdadero amor desaparecerá de la mayoría. Se exaltará la voluptuosidad y el sexo con un desenfreno nunca visto. Lo vemos a través de todos los medios de comunicación, cómo se está exaltando el sexo en todas sus variantes, ordenadas
y desordenadas y súper pervertidas, ¿sí? Con un desenfreno, el verdadero amor desaparecerá de la mayoría, se exaltará la voluptuosidad y el sexo con un desenfreno nunca visto, haciendo gala de sus perversiones. Pastores y obispos, pastores y obispos, sacerdotes, guías, el Papa quizá también, así como sacerdotes y muchas almas consagradas, se volverán presuntuosos y arrogantes, llenos de vanidad y soberbia, con su humana sabiduría, y serán inútiles o incapaces de discernir entre el camino recto y el camino del mal. Vemos una cantidad de obispos y una cantidad de sacerdotes, sobre todo arrastrados por muchas cosas del Concilio Vaticano II, que no es un concilio dogmático, por lo tanto no tiene peso dogmático, no estamos obligados a obedecer los decretos conciliares, que me perdonen, pero no es así, y mucho menos si todos sus documentos son tan ambiguos que parece que se corrige el mal pero se permite el bien. Y vemos a sacerdotes y obispos y hasta el Papa tratando de adaptar al mundo. Vemos al Papa besándole los pies a los grandes magnates del mundo. ¡Qué barbaridad! Eso sería como pensar que Jesucristo, el día que lo llevaron de Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilatos, como si Jesús se hubiera hincado para besarle los pies a Herodes o a Pilatos, como Bergoglio o el mal llamado Francisco le ha besado los pies a los poderosos, a los que están controlando el mundo. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, Madre, no nos pueden condenar. Sus excomuniones que dicen los obispos, cardenales o desde mismo Roma, son absolutamente inválidas. Porque San Pedro lo dijo cuando lo querían obligar a hacerse al lado del mundo, cuando fue preso. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces estos pastores serán presuntuosos, arrogantes, llenos de vanidad y soberbia, con su humana sabiduría, y serán inútiles o incapaces de discernir entre el camino recto y el camino del mal. Las normas morales, la veneración a las tradiciones de los mayores y de la propia Iglesia Católica cambiarán de manera asombrosa. Las normas morales cambiarán. La moral se ha destruido con una nueva moral. Ahora es ser impuro y ser inmoral, es la moralidad de este tiempo. ¿Sí? A lo malo se le llama bueno. Exacto. Ahora el respeto de las tradiciones y de las enseñanzas limpias de los mayores son un delito y un crimen. Y de la propia Iglesia Católica cambiarán de manera asombrosa. Las normas morales de la Iglesia, la veneración a las tradiciones de los mayores. ¿Quiénes son los mayores? Los apóstoles, los padres apostólicos, los grandes concilios de grandes santos y grandes papas, cambiarán de manera asombrosa. El pueblo confuso y desorientado por las prédicas de pastores incrédulos o relativistas o materialistas o ateos o apóstatas o herejes abandonarán la modestia y reinará por todas partes la disipación. La iglesia es una iglesia disipada. ¿Cómo es posible que ahora a los católicos no les atraiga la santidad, la majestuosidad de una misa tridentina, de un canto gregoriano? Ahora quieren mariachis, ahora quieren música mundana en los templos, ahora quieren que el Padre se adapte. Para ellos esa es la verdadera religión de este tiempo, fruto del Concilio Vaticano II. La falsedad, la mentira, el engaño y la avaricia alcanzarán grandes proporciones.
Desgraciados de los que solo piensan en acumular tesoros materiales, olvidándose de los tesoros espirituales. La codicia, el adulterio, la homosexualidad, las acciones secretas sembrarán el terror por casi todos los lugares. Asesinatos, atracos, secuestros, intimidaciones, violaciones, profanaciones, etcétera, reinarán sobre la sociedad de ese tiempo. San Nilo está advirtiendo lo que va a suceder está sucediendo en este tiempo. A causa de la indiferencia, la tibieza, la incredulidad y la perversidad de muchos, el pueblo en general se verá privado de la gracia del Espíritu Santo, recibida en el bautismo, y el remordimiento martirizará su conciencia. ¿Por qué? Porque de nada sirve haber sido bautizados si es que les valió el bautismo, si es que fueron bautizados con los ritos verdaderos, con exorcizos. ¿A partir de la fecha? A partir de, pues yo creo que a partir de la reforma que el Concilio Vaticano hizo. Algunos hablan que ya desde el 50 y tantos. Pero ya en el 50 y tantos podemos dudar de la validez de los sacramentos, quizá dados por aquellos sacerdotes que, siendo masones o comunistas, ya estaban infiltrados dentro de la iglesia. ¿Y aplicaron los sacramentos? Y aunque estuvieran bien ordenados, pero no tenían la intención. Pero no es algo tan fácil de juzgar. Por eso se tiene duda de si son válidos o no. Más bien se les considera válidos. Pero sí, a partir de la reforma de los ritos de ordenación y de los ritos de los sacramentos realizados por Pablo VI y por Juan Pablo II, se duda que los sacramentos sean válidos. Se duda. De ahí el por qué muchos... ¿Se sugiere? De ahí el por qué muchos católicos que poco a poco se han ido dando cuenta de la situación de la iglesia, pues dicen, para no tener la duda de si estamos bien recibidos o no de sacramentos, vamos a buscar sacerdotes ordenados con el rito antiguo que celebren la misa verdadera en latín de espaldas al pueblo, para que nos hagan el rito del bautismo bajo condición, para que los obispos nos renueven la confirmación. No puede haber dos bautismos, entonces, cuando se duda de la validez, el que vuelve a hacer el rito, sea obispo, o sea sacerdote o diácono, lo hace sub conditione, bajo condición. Si no te valió lo que te hicieron, entonces entra en vigor lo que yo te hago. Eso. Y esto es lo que está haciendo que mucha gente católica que realmente ha tenido el valor de enfrentar la situación que se está presentando, están abriendo sus ojos ¿Y sus oídos? no quieren escuchar muchos. Para poder darse cuenta y entonces, bueno, pues yo tengo que asegurarme de que realmente me hayan bautizado. Voy a buscar un sacerdote tradicionalista que realmente me haga bajo condición el rito del bautismo, me lo repita, por si las dudas que con estos sacerdotes que celebran con estos ritos inválidos o al menos muy dudosos o incompletos, mejor me aseguro que esté yo bien bautizado, bien confirmado, bien bendecido en el matrimonio, bien casado y bien absuelto en mis pecados. Y eso vale para todos los sacramentos, aún para los sacerdotes, ¿verdad? Sí, eso vale para todo, inclusive para las ordenaciones. Desgraciados, dice aquí, las iglesias de Dios, prosigue San Nilo, las iglesias de Dios serán despojadas de toda veneración. Tan es así que antes una iglesia y una catedral se construían por la única razón principal, un sagrario que iba a estar colocado en el centro de la basílica, de la catedral, de la iglesia, de la capilla del rancho.
donde en ese sagrario estará presente Jesús en el Santísimo Sacramento. Y ahora, sobre pretexto de funcionabilidad para la nueva misa, que parece una obra de teatro, una asamblea, han quitado el sagrario de en medio y lo han apartado por allá en otro cuarto. En un rincón. También. En un rincón o en un cuarto, por ejemplo, en la Catedral de Morelia está en una capilla lateral. Inclusive ahí lo tienen expuesto durante todo el día. Pero no es lo mismo, porque ahora parece que el centro de la iglesia es el cura o el obispo que sale a celebrar, La persona. y no el Santísimo Sacramento, que siempre está de un lado. Y es tan así que a la hora de la comunión la gente está esperando a que según ellos el Santísimo lo saquen de acá del cuarto, del rincón, y lo lleven al altar. Sí. Y la gente no logra entender eso. Las iglesias de Dios serán despojadas de toda veneración y escasearán los verdaderos sacerdotes piadosos por la indiferencia con respecto a la debida veneración del Señor en sus iglesias, ya que cambiarán el culto verdadero. Con la institución del Novus Ordo, Pablo VI detiene y prohíbe la celebración de la misa verdadera de 20 siglos para instaurar su nuevo orden mundial, su nuevo ordo mise, su nueva misa herética. Él era Y protestante. No, fue sacerdote católico. Sí, pero después fue masón, ¿no? No, él era masón. Pablo VI era masón. Desgraciados los cristianos fieles de ese tiempo, porque serán víctimas de las burlas y vejaciones de los incrédulos. Obviamente que hay listas por ahí, hay listas de obispos y cardenales masones, pero obviamente eso se mantiene con tanta secrecía que el pueblo no lo cree. Pero el hecho de que estén apoyando doctrinas heréticas, apóstatas y masónicas es claro indicio de que el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Desgraciados los cristianos fieles de ese tiempo, porque serán víctimas de las burlas y vejaciones de los incrédulos. Ahora, los protestantes dicen, miren los católicos, ¿cómo andan? Se burlan. Pero antes no podían decir eso. No. Antes del concilio no podían decir eso de la iglesia, porque había cohesividad y unidad. Además, el concilio no lo pidió el pueblo, el concilio lo promovieron ciertos obispos. Y los cambios de la misa tampoco lo pidió el pueblo, tampoco lo pidieron los sacerdotes. Eso fue algo que fue obligadamente impuesto desde Roma. La historia habla. Desgraciados los cristianos fieles de ese tiempo, porque serán víctimas de las burlas y vejaciones de los incrédulos. Necesitarán mucha fe y fortaleza para soportar el ambiente reinante. Todo esto es de San Nilo. Prosigue San Nilo. Los cristianos, viéndose acosados, se refugiarán en lugares apartados, en busca de un poco de luz ante tanta oscuridad, pero encontrarán obstáculos y contrariedades a causa de su fidelidad a la fe verdadera. Los lugares de retiro, los refugios. Este es el resultado del reinado del anticristo, que quiere ser Dios de todas las cosas, como jefe del universo. Por eso habrá signos visibles extraordinarios que asombrarán a muchos, inclusive a los creyentes. Él dará sabiduría a algunas inteligencias, el demonio dará sabiduría a algunas inteligencias para que descubran muchas cosas. Pues el hombre podrá comunicarse de una parte a otra de la tierra. Ya lo tenemos, el internet y todo esto. Teléfono. En ese tiempo, el hombre podrá volar por los aires y también sumergirse en la profundidad de los mares como los peces. Y cuando hayan logrado descubrir otras cosas por el avance de la ciencia, el pueblo gastará toda su energía o la propia vida en lograr comodidades
y en disfrutar en el olvido de Dios con todas sus generosidades. Las pobres almas, con todos sus inventos y logros, creerán no necesitar para nada de Dios. La inteligencia artificial, la robótica y todos los aparentes descubrimientos Da científicos. miedo eso de la robótica, Sí, ¿verdad? claro. Porque tal parece que el enemigo va a tomar, en un momento dado, se va a meter en esos monos Sí. para Sí. manipularlos. Ya se ha comprobado en algunos casos que inclusive no necesariamente en los monos humanos hechos representativos de inteligencia artificial, inclusive en las computadoras ya se ha comprobado que por las instalaciones tan sutiles que tienen, también hay fuerzas espirituales que pueden manifestarse ya a través de estos aparatos. Por ejemplo, la que tiene la manzanita, que tiene una mordida por un lado, Sí. Apple, Sí. Esa es una marca que tiene ritos satánicos también. Sí, pero la mayoría de esto de la tecnología Ajá, habría que usarse con muchísimo cuidado. Sí. ajá. Las pobres almas con todos sus inventos y logros creerán no necesitar para nada de Dios, olvidando que todas esas cosas o logros no son más que ilusiones o engaños del anticristo. Entonces, la bondad divina caerá sobre la faz de la tierra contra la raza humana, y acortando sus días a causa de los pocos elegidos, porque el maligno buscará acabar también con los elegidos de Dios, haciéndolos caer en la tentación, si Dios lo permite. La espada de la justicia divina aparecerá de repente y acabará con el pervertidor y sus secuaces. Hasta aquí la profecía de San Nilo. Bien, un poquito sobre los que les llaman lugares de refugio. Ujú. Estos lugares de refugio no son una novedad, aunque muchos de estos movimientos de refugio, como los del Padre Michel y Rodríguez. Ajá. otros grupos de sacerdotes posconciliares, que están despertando la situación mundial Ujú. y que están tratando de retornar al sendero verdadero de la iglesia, Ujú. pero lo dan como algo novedoso para mucha gente. No, señores, los lugares de refugio los inauguró y los enseñó directamente la Santísima Virgen María primeramente en las apariciones de la Santísima Virgen María en La Salette, Francia, en 1846. La Virgen dio ahí 35 avisos proféticos que se están cumpliendo al pie de la letra. Unos ya se han cumplido, otros están por cumplirse. Solo hay que analizar las señales de los tiempos que la Virgen da ahí para saber en qué parte del mensaje de cumplimiento vamos. Pero allí la Virgen, y eso nunca lo dijeron, la iglesia lo ocultó, que la Virgen quiso hacer ahí un lugar de retiro, quiso hacer como un lugar modelo, como un lugar modelo de cómo debería de ser una comunidad católica, verdaderamente piadosa, verdaderamente piadosa y entregada. ¿Y qué lugar era ese lugar que ella había escogido? En La Salette, en Francia. Ajá. Ella quería que ahí hubiera una congregación de religiosas y hubiera una congregación de almas piadosas que desagraviaran. ¿Y no fue posible? No fue posible, y esa parte del mensaje nunca se dio a conocer. Ahora los investigadores de los lugares de apariciones, que están tratando a toda costa de recuperar la verdad sobre los lugares de apariciones,
¿Se están dando cuenta de cuántas cosas la iglesia le ocultó al pueblo? Yo tengo el libro que tiene todas las apariciones. ¿El de Revelaciones, el azul? Viene de Estados Unidos, ese lo tengo en copia fotostática, está así. Ah, sí. Y está muy grueso porque ahí está diciendo hasta de lo de la Primera Guerra Mundial Sí. que va a pasar. Sí, ¿Verdad? sí. Está interesante. La Virgen de Nazaret, ahí la trae. Sí, la Salet. Luego, realmente, otro lugar donde la Virgen intentó hacer ese lugar, pero que ha tenido muchas trabas, pruebas y acechanzas, y que el demonio está combatiendo con tal de destruir el lugar, es las apariciones de la Virgen María del Rosario en Michoacán. Es una continuación de allá de la... Todas las apariciones son una sola. Para poder entender el mensaje aparicionista de nuestra Madre Santísima, hay que encadenar las apariciones una tras otra y vamos a encontrar una continuidad en el mensaje de María y en algunas veces una reactualización y en otras veces mucha reconfirmación y en otras veces reorientación y redirección de sus palabras para el mundo. Sí. Pero los mensajes, el mensaje, ¿cuáles son las características para que un lugar de refugio pueda ser preservado en los momentos de crisis, de catástrofes materiales o espirituales? Primero, que en ese lugar los sacerdotes y la gente, los feligreses, los sacerdotes y los feligreses que verdaderamente estén ahí, estén totalmente fieles a la doctrina de 20 siglos. Como dijo la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores. Dile al sacerdote que quiero que aquí se celebren las misas antiguas, porque esas misas sí llegan ante mi Padre Celestial. Las misas nuevas no llegan a los pies del Padre Celestial. Por eso el sacerdote en ese lugar de apariciones, aunque era conservador, pero sí había obedecido a las reformas del concilio, ya celebraba el rito moderno, una o dos veces celebró, y la Virgen lo retornó a la misa verdadera y antigua. Ahí se celebra la misa tridentina, la misa apostólica. Entonces, la primera característica de un lugar de refugio es que los sacerdotes celebren la misa tridentina, la misa verdadera, la misa apostólica, la misa de siempre, con todo lo que esto implica de la fe católica, con todas sus doctrinas y enseñanzas, tal como nuestro Señor Jesucristo lo dejó en su iglesia, sin modernismo alguno, sin paganismo alguno, sin idolatría cual ninguna. Segundo, esos lugares de desagravio, esos lugares de refugio, tienen que ser convertidos y vivir en un estado de desagravio. Los vivientes de esos lugares deben de dedicarse a la oración, a la alabanza, a la contemplación día y noche. Por lo tanto, podríamos decir que deberían de ser lugares donde el Santísimo Sacramento del altar se mantenga expuesto cuando menos el 80% del tiempo en ese lugar. En el altar donde el Santísimo puede estar expuesto y los grupos de esas gentes que viven ahí, sean sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados o pueblo fiel, estén en adoración continua, turnándose de día y de noche para pedir misericordia para el mundo. Obviamente esto va a requerir de los que vivan en esos lugares, que vivan con honestidad, que vivan
las mujeres que vistan honestamente, Y se tapen la cabeza. sin maquillaje, que se cubran su cabeza, que anden con vestidos honestos abajo de la rodilla, y los hombres igual. No se vestía. Vestidos honestos, no vestidos deshonestos. Porque hay vestidos deshonestos. Sí. Hay vestidos minifaldas, hay vestidos que parecen honestos, Entallados. entallados, Sí. que se les nota todo. La falda de medio paso. Y hay vestidos que tienen abierto y Es. que son vestidos insinuativos de la desnudez de la mujer, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que a veces parecen esos vestidos elegantes, que parecen honestos y que se usan para ir a las grandes reuniones de los bailes o a los términos de los... pero que son Las vestidos, fiestas. que son vestidos inmorales. Ujú. Por no hablar de las minifaldas, la ropa transparente, ¿verdad? Donde la espalda y el pecho de la mujer descubiertos, lo mismo que los varones con camisetas nada más así, o con Sin manga. o que entran a los templos sin mangas, los hombres Con con shorts. con bermudas o con short, o como en Acapulco, allá en la catedral en los años 90 se entraban hasta con bikini. Se salían del mar las turistas y ahí veías el domingo en la misa a las mujeres con bikini oyendo misa. Ay, hijo de la- Y los padres, Calladitos. Para sacarlas a tablazo de ahí. no. No, si la idea de la iglesia es, no dice Francisco que la iglesia es para todos, pues que entren todos. Con bikini y sin A bikini. ver, allá las desnudas, acá los desnudos, y luego las otras 4 bancas Las para los escotadas marihuanos allá. y para los borrachos. Y en otras bancas los gays que se están ves y ahí también allá. Ah, no, sí, así está la cosa ahora. Padre, ¿cuál es el motivo profundo de que las mujeres se cubran la cabeza? Dice la tradición hebrea Tiene la Biblia. Sí. que cuando los ángeles caídos vinieron a la tierra a sabotear el plan de Dios, primero Lucifer, Satán en el paraíso con Adán y Eva. Después los otros ángeles caídos que vinieron y se enamoraron de las hijas de los hombres, Ujú. el ángel Azrael y el otro, Samael, y hay otros. Les enseñaron a las mujeres a pintarse los ojos, a pintarse los labios, a usar joyas, a usar esos vestidos Así descotados. deshonestos para que fueran atractivas a ellos. Toda esa moda fue enseñada por ángeles caídos. ¿Sí? Modas del infierno. Sí, A unos por- pantalones de tubito de los hombres, que son los modelos que vienen de allá de los demonios. por eso San Pablo dice en la carta a los Corintios, la mujer que ora con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, es como si se rapara. Y dice, si una mujer no quiere taparse la cabeza y quiere ir a la iglesia, que se rape a coco, Ya se rapó. pero a coco, que no ¿A poco tenga ese nada. no? Sí, sí, rasurado. Y así sí puede entrar a misa, pero que no tenga pelos, ni siquiera Rasurado. tantito así. Nada. Pero ¿Cómo? ¿por qué el hombre no Pedón necesita rasurado, cubrirse la cabeza? Como espejo que le Porque brille. es imagen y gloria de Dios. Y la mujer, dice San Pablo, lo dice claramente, tápense la cabeza por respeto a los ángeles, para que las mujeres en la hora de la misa, por su belleza, no sirvan de tentación a los espíritus. No seduzcan. Así es para eso. Digo, porque hay que estudiar el contexto hebreo y hay que estudiar el contexto cristiano. Y ahí se ve que San Pablo respetó lo mismo que Jesús. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Ujú. Sí. Si tú vas a misa, pues vas a ver cuál está más buenota para la hora de dar la paz, acercarte a la buenota. Y tocarla, aunque sea
de la mano. Hacia contigo. Sí, Porque la guerra está conmigo. Así. Ahora, des el saludo de la paz. Sí, Ya está de beso también. son cosas que ciertamente los sacerdotes no lo han impuesto, pero lo han permitido, Sí, no lo corrigen. no lo corrigen. Como dice la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, los templos apretados de moda inmunda. Quítame de enfrente, le dice a la vidente, quítame de enfrente a esas desnudas, a esas de pantalón, a esas que traen sus ojos pintados como lumbre de demonios, quítamelas. ¿Qué fue? Prefiero que se vayan blasfemando Enseñó y no que estén en mi presencia y la del Señor, faltando y profanando la presencia divina. Y la gente, casi toda la gente va a pintar. Pues sí, por eso estamos dando esto. A lo mejor a muchos les va a caer como agua caliente o agua fría, pero es importante que entiendan ¿Quién se lo pinta? que está sucediendo. El que se siente feo, porque la belleza espiritual sale al rostro y es más que si tú te pintas. Sí, Te sí. pintas, ¿verdad? yo creo que una mujer bonita no se vuelve más bonita porque trae la boca pintada o los ojos arreglados, ¿no? Y igual el cuerpo del hombre, no porque anden desnudos. Ahí a todas las claras es tan obvio que ese tipo de acciones son realmente absurdas y que tienen otra finalidad. Es obvio, es tan obvio eso. No me van a decir ustedes que el Padre, ahora que celebran así de frente al pueblo, no se echa los tacos de ojos Sí. cuando está la quinceañera, que solo Dios sabe si se puso ropa interior o no se la puso, y está frente al Padre allí en el lugar que le pusieron, con esos escotes tan indecentes, con esos vestidos tan escotados. Que no me vengan con que el sacerdote es bien santo y no se fijan en esas cosas. No, Por favor, Se observa todo. tiene ojos. por algo Dios ordenó, por algo la Santísima Virgen ordenó estas disciplinas, precisamente porque el amor verdadero de Dios nos está dando una gran ayuda para preservarnos de nuestras propias tendencias e inclinaciones pecaminosas, que ya de por sí las tenemos por ser hijos del pecado original, ¿no? Así es. Y tanto trabajo que da conservarse, y pues no hay que ponerse en el tentadero, ¿no? Porque el que ama el peligro en el perecerá. Ahora imagínense ustedes, amados hermanos, estas costumbres impías permitidas en el santo sacrificio de la misa. La verdad. Voy a poner una parábola. Que ahorita Dios nos dijera que se moviera el tiempo y el espacio y estuviéramos el Viernes Santo del verdadero día que Jesús murió en la cruz. Y que Dios hablara con voz de trueno en todo el mundo. Quienes quieran salvarse, vengan al pie de la cruz de mi Hijo. En este momento va a morir en la cruz. Allí está su madre, allí está la Magdalena y las santas mujeres, allí está Juan el piadoso, Juan evangelista, pero también están los que se burlan y los que aplauden. Yo no creo que alguna mujer dijera, ay, vamos al Calvario, pero espéreme porque me voy a pintar los labios. Espéreme porque me voy a poner el vestido más escotado. Más elegante. Espéreme porque me voy a poner las mejores minifaldas o los pantalones más ajustados para irme al pie del Calvario. Espéreme, me voy a llevar la estudiantina y el mariachi para ver morir a nuestro Señor Jesucristo ahí en el Calvario. Eso es lo que sucede ahora. Una burla. Ninguno de nosotros, creo que si Dios nos diera su oportunidad, les aseguro que el verdadero arrepentido diría, no, pues cómo voy a ir con estas
inmundicias de vestido, Unas fachas. ni con mis pecados, ni... Ujú. Obviamente que los que prefirieran esas cosas del mundo se quedarían por acá y no irían. Eso es lo mismo, ¿no? La misa es la actualización Del sacrificio. o la prolongación del sacrificio, porque no es más que un sacrificio. Es que no se Todas puede. las misas es el único sacrificio, no son varios sacrificios, es uno. Ujú. Es la actualización en el tiempo y en el espacio de lo que sucede desde la institución de la Eucaristía, la traición, las 24 horas de la pasión. Ujú. ¿Quiénes aplaudían? Los fariseos. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. ¡Purra, órale! ¿Qué? ¿Sí? Si eres ¿Qué? el Hijo de Dios, bájate. Baja. ¿Qué es lo que hacen en los templos? Aplauden y se mueven y cantan Y bailan. y bailan. Pero si Jesús está haciendo su sacrificio por nosotros. Pero es que sí es la alegría también de la resurrección, sí, pero la alegría espiritual no tiene nada que ver con el exterior. En cambio, la alegría espiritual verdadera por nuestra salvación tiene que producir honestidad, modestia, fe, continencia, caridad, Mucha caridad. castidad, respeto, adoración y reverencia verdadera. ¿No? A veces vemos a nuestros pobres sacerdotes y nuestros pobres obispos cuando celebran que no, parece que no saben a quién tienen ahí en el... Digo porque ellos dicen que creen que ahí está Jesús. Tal vez algunos sí sepan que ya no hay nada y lo hacen ya hasta con la devoción. Eso no lo podría yo, no lo podría. No, pues, o sea, pues queda ahí la duda, queda ahí. Sí, nosotros no podríamos. Eso es algo que no se puede asegurar. Pero si creen, ahí se ve claramente la influencia de las nuevas doctrinas que los hacen creer que lo que está viendo es otra cosa. Y yo sí desde aquí invito a los sacerdotes que llegaran a ver este video, sacerdotes posconciliares si quieren, Y obispos. o extremadamente modernistas de la nueva ola, sacerdotes y obispos al día, que se atrevan a celebrar una misa en latín, que se atrevan a prepararse como Dios manda a celebrar una misa tridentina, y me canso, si no, cuando estén en el altar, van a percibir la necesidad interior de profunda adoración, de profunda reverencia, de profundo respeto. Cuando estamos ahí en el tremendum, a la hora de la consagración, hasta el pueblo se me va a olvidar. Sí. Y si lo recuerdo, lo voy a recordar con la intención de decir, vengan, vamos a adorar, vamos a verlo, está sufriendo y es por nosotros, nos está redimiendo y es por nosotros. ¿Cómo recibió la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a su Hijo cuando lo bajaron de la cruz? Con nuestro Padre. Con aquel cuidado, ¿verdad? Aunque ya estaba muerto, con aquel cuidado, con aquella reverencia, con aquel respeto, cuidándolo, tapándolo, y luego limpiarle las llagas para poderlo ungir y todo. Pues debemos de saber que cuando comulgamos recibimos ese Cristo crucificado. Maltrecho. Aunque viene ahí su resurrección y su gloria, nos cuesta mucho trabajo ver el precio de nuestra redención. En la Eucaristía viene así maltrecho, lleno de sangre, cubierto de escupitajos. Y deberíamos de ser como la Santísima Virgen María, recibirlo a la hora de comulgar con toda la reverencia, con todo el respeto, con toda la adoración, con toda la ternura, con todo el cuidado. Con mucho amor. ¿Sí? Con mucho amor. Yo no creo
No lo creo porque desde la parte biológica, una música con estudiantina no produce espiritualidad. O con mariachis no produce espiritualidad. Las emociones se desbordan. Ah, no, esas son emociones. Eso se llama psiquismo colectivo. ¡Ay! Sentí la misa. Sí, Como cuando voy a la cantina y escucho y otra vez la misma y Y échame la Vicente última. Fernández. Ésicos, la gente confunde una experiencia espiritual emocional Con eso. que no le produce. Cuando una experiencia es espiritual pero es emocional, produce comprensión y dice, híjoles, cómo le he regado, cómo he pecado, cómo lo he tratado, cómo lo he lastimado. Y sientes amor y te sientes emocionado, pero al mismo tiempo dices, ¿cómo le hago para restablecer y restaurar todo eso que le he hecho al Señor? Sí. De reparación. Pero si te produce esa alegría del templo y que vas y que comulgas y que ya casi te Que ya lo sientes... siento en mi corazón. No, sí, sentirlo en el corazón, pero con esa reverencia. Y la verdadera alegría es, me siento alegre, Señor, porque me das la oportunidad Sí. de enmendar mi vida. Ajá, exactamente. Pero Porque me das la oportunidad de sentirte que estás aquí, me estás dando la oportunidad de cambiar. Y me estás dando la gracia de cambiar. Entonces sientes una alegría y ya lo que quieres es que no haya ruido, que esté todo silencio para poder seguir dialogando con Él después de que comulga. Sí. En un coloquio íntimo, en un coloquio personal de Dios a hombre y de hombre a Dios. En una plática reservada y muy personalísima, Muy íntima. muy íntima. Sí. ¿Sí? Les recomiendo 2 libros si es que los pueden conseguir a todos los que están ahorita viendo esto. El primero se llama Iglesia, de Maribal Martínez, labor clandestina de los jerarcas del Vaticano. Se socava la iglesia, así se llama el libro. Se socava la iglesia. Aquí lo tenemos en fotocopias. Se llama Se socava la iglesia, labor clandestina de los jerarcas del Vaticano, la labor de destrucción que han hecho dentro del Vaticano. Fechas, nombres, datos, tiempos y espacios. Está hecho por una periodista muy bien informada, Maribal Martínez. Y mi tía. Y aquí tiene un segundo, La extraña nueva Iglesia Católica. Es un intento por abrirle los ojos a mucha gente que cree que lo que les están dando desde Roma a partir del Vaticano II es pura luz. Pero bueno, el que no conoce a Dios, a cualquier mono se le hinca, ¿verdad? Y el que no conoce el verdadero alimento divino, pues aunque le hagan de chivo los tamales, se los come. El otro libro se llama, que es un estudio canónico, desde la parte legal, canónica, desde la parte verdaderamente jurídica de la Iglesia. No nada más desde la fe y de la doctrina tradicional y antigua, sino desde la parte jurídica, canónica y legal de la Iglesia, el por qué la nueva misa, el Novus Ordo Missa es el gran sacrilegio. Así se llama el libro, el gran sacrilegio. Es un estudio concienzudo de por qué no debió de haberse cambiado la misa. Es un estudio concienzudo y a fondo de la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V, donde se demuestra que esta bula es irrevocable, mantiene su vigor y validez para siempre, y que ningún sacerdote ni obispo puede ser obligado bajo ninguna condena de excomunión o de suspensión a divinis. Ninguno sacerdote puede ser obligado bajo estas amenazas a celebrar el Novus Ordo, que esta misa antigua, para el que la celebre, no necesita permiso ya de nadie, ni de obispos, ni de sacerdotes, ni del mismo, disque papa, porque pues ya sabemos que los papas han andado loquitos
beodos de nuevas doctrinas, borrachitos de nuevas doctrinas, de nuevas filosofías, de nuevas creencias, desde Juan 23. Y por eso no pueden ser obedecidos, aunque los respetamos. Pero este libro se lo pueden enseñar a cualquier obispo, a cualquier cardenal, a quien quieran, y no se los van a poder refutar con nada, porque es un estudio teológico, doctrinal, canónico, jurídico, filosófico, del por qué el santo sacrificio de la misa antigua no puede ser abolido, no puede ser violado, no puede ser quitado, no puede ser prohibido, ni puede ser modificado en nada, porque mantiene su poder y validez para siempre, según doctrina de infalibilidad pontificia entregada en la Bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V en 1570. Esta bula, de la cual hicieron caso omiso y la pisotearon, empezando por Pablo VI. Y se burlaron de ella. Ni siquiera el Papa Juan XXIII se atrevió a tocar la liturgia. Pero Pablo VI sí la pisoteó, la denigró, porque la misa que ustedes escuchan ahora en los templos, la que escuchan de frente, la que les las dan en la lengua vernácula de su cada nación, la de donde pasean el librito, la de donde las mujeres se suben a leer las lecturas, la de los nuevos inventos donde hombres y mujeres de manos no consagradas dan la Eucaristía, donde hombres y mujeres, ministros extraordinarios, famosos ministros extraordinarios, donde hombres y mujeres entran deshonestamente a los templos, donde se le da la cara al hombre y la espalda a Dios. Esa nueva misa es una misa herética, es una misa corrupta, es una misa apóstata. ¿Sí? Aquí están los documentos, aquí está la historia, aquí están las pruebas para quien las quiera verdaderamente aprender y saber y darse cuenta. Y vuelvo a repetir, obispos, sacerdotes o católicos, ninguno viva con miedo que por celebrar la misa de siempre pueden ser condenados. Las excomuniones, las amenazas, las infames amenazas, excomuniones y censuras que Roma o los obispos modernistas dan a todos aquellos que estamos siendo fieles a la misa de 20 siglos, que no nos dé miedo. Tenemos el apoyo del Espíritu Santo a través de esta bula que tiene valor y validez para siempre. Así sea. Una breve reseña de usted. Yo soy monje benedictino, soy el superior de un grupo tradicionalista. Aquí en México estamos tratando de dar a conocer la doctrina, mas en cierta forma no nos interesa traer feligreses a nuestros templos. Hay suficientes obispos tradicionalistas en México, sobre todo, empezando por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, por el Grupo Trento, formado por Moisés Carmona y Rivera, que yo lo conocí personalmente, y por otros muchos obispos tradicionalistas que hay en México que están luchando a brazo partido para defender la fe y sus feligreses. Lo que sí les insisto, busquen sacerdotes y obispos tradicionalistas que estén bien ordenados, que celebren la misa verdadera tridentina y que puedan buscar entre ellos a verdaderos directores espirituales que los puedan poner en un camino no nada más de salvación, sino de verdadera santificación en el proceso de la experiencia mística católica. Los que han de venir a mis capillas o a los sacerdotes que tengo en mi congregación, no me preocupa. La obra es de Dios, no es obra mía. La obra de la iglesia es obra de Dios, no es nuestra. Y Dios sabrá que aquellos que verdaderamente buscan la verdad encontrarán en su camino los obispos idóneos, los sacerdotes idóneos,
para que puedan ser guiados por el camino verdadero de la iglesia. Esta es mi misión para ustedes. Mi misión es ser fermento y nada más. Así sea. Gracias, gracias.